¿Qué puede ser esto? ¿Se les ocurre qué puede ser esto que ven acá? ¿Esta estructura metálica? No hay malas respuestas, ¿eh? Rebeca. No, una montaña rusa. Bueno, es una bastante buena, y podría ser, pero bueno, no. Algo más sencillo, más común. ¿Vos, Gustavo, qué se te ocurre? Gustavo, me parece que se Sí, no fue, sé, nos abandonó. Ah, y no sé, parece algo como la armación de algún edificio o algo así. está bien, es el armazón, pero de una parte de un edificio. ¿Vos, Gisela, se te ocurre algo? Mm, no, no, ¿No? ese no. Es ¿No? justo ese no. A Y ver. bueno, es que ese es el más, No, el más raro. ¿Puede Después, ser no un tenía. estacionamiento? ¿qué cosa? ¿El estacionamiento? Estacionamiento, no exactamente, y yo te puedo asegurar que alguno de ustedes al menos ha estado ahí. Estos son las escaleras del DOT. No me digan que ninguno de ustedes ha estado en el DOT. Bueno, esto que ustedes ven es la estructura metálica de las escaleras del DOT, cuando las estaban construyendo. ¿Y por qué relación tienen con el tema de fuerzas distribuidas? ¿Qué relación se les ocurre a ustedes que puede llegar a tener esto? Que me van a decir, es retirado de los pelos. Muchas ofertas, ¿eh? Hablen libremente. O Facundo. Estaba pensando en el peso, pero no sé si de la escalera sola o de la escalera y las personas. Perfecto, esa es la respuesta. Cuando nosotros calculamos alguna estructura, utilizamos normas, que seguramente Carlos se los debe de haber comentado. La norma que rige en la Argentina es el CIRSOC, y para hacer este tipo de cálculos de estructuras, plantea sobrecargas. Nosotros no solo tenemos las cargas de peso propio, del peso propio de la estructura, también de los elementos que van arriba, porque ustedes imagínense que no caminan por encima, por entre medio de estos hierros solos, sino arriba de esto hay peldaños y otra estructura metálica sobre los cuales se colocan los escalones, y arriba de esos escalones camina la gente. Entonces, bueno, ese caminar de la gente se representa, el modelo que se representa en estructuras es una fuerza distribuida justamente, y te dan una carga distribuida por metro cuadrado que se debe considerar para el cálculo de esa estructura. ¿Sí? Por eso tiene relación con el tema de hoy. Y acá, esto que ustedes ven acá al lado es un entubamiento. Esta gente está excavando esa especie de trinchera, digamos, y lo que se hace es evitar que esta tierra que está a los costados se le derrumbe encima, ¿no? Y para eso se colocan, bueno, estos fenólicos que son bastante precarios, digamos, y estos elementos que son puntales. Son puntales, y ya lo vamos a ver después, porque trabajan pura y exclusivamente a la compresión. Y la función de estos elementos es evitar que la tierra se le caiga encima a los obreros. La tierra se le cae encima a los obreros porque justamente existe algo que se llama empuje, y es el empuje que genera o que ejerce esa tierra sobre esos elementos. Es una fuerza distribuida que está representada generalmente como una fuerza distribuida lineal. Después, acá arriba, en el nivel superior derecho,
ustedes ven un elemento raro y me van a decir, ustedes qué interpretan, ya que vieron la clase de Carlos ayer, ¿dónde está la carga distribuida? ¿En qué lugares ven ustedes que hay carga distribuida? Rebeca, ¿te animás? Vos sos recreativa, así que lo vas a ver en todos lados, dale. No, ¿No? A ver, vos, Matías. ¿Puede ser sobre las paredes de la edificación? Perfecto, sí señor, sobre las paredes de la edificación. Porque hay tipo una Esta que ustedes ven es un edificio en 25 de Mayo, perdón, en la Avenida de Mayo. Es un edificio que construyeron, no me acuerdo ahora si eran 5 subsuelos o 5 subsuelos, me parece que eran, todo estacionamiento automatizado. Y esto es cuando estaban haciendo, una vez que terminan de hacer la excavación, y esto que ven ustedes acá, estas paredes que parecen con cuadrados, ahí, ¿lo ven? Eso se llama hacer la submuración, a medida que se va excavando, se van haciendo esas paredes, que justamente la función es soportar el empuje de la tierra de al lado y la carga del edificio de al lindero. Entonces, acá lo que ustedes están viendo es cómo se están llevando la excavadora, la última excavadora del pozo. También tendríamos algo de estructura acá arriba, aunque se ve muy poquito, pero algo de estructura está acá arriba en unas lositas, serían cargas distribuidas, ¿no? Bien, bien, Matías. Y acá abajo, lo que ustedes ven, en realidad, probablemente ustedes no se acuerden, pero hubo un derrumbe en un edificio de Bartolomé Mitre y Libertad, que justamente lo que pasó fue que estaban excavando en este edificio que ustedes ven acá, y estaban haciendo esa submuración, estaban haciendo estas paredes, que la verdad hicieron estas paredes con un ancho demasiado grande, y además cuando estaban excavando, lo que hicieron fue excavar justo abajo de la superficie de la base del edificio de al lado. Y era un edificio muy, muy largo y muy fino, es decir, muy pocas columnas. Entonces se descalzó, es decir, perdió soporte esa base, que de hecho es una fuerza distribuida también, y se vino abajo. Bueno, golpeando un edificio sobre Libertad, se cayó, digamos, se derrumbó una columna, y ustedes lo que acá están viendo son todos los, parte del derrumbe del edificio, cómo había golpeado en un estacionamiento, en un depósito que tenían en un estacionamiento, y acá, en esta parte de acá, ven esta tronera que en realidad estaba abierto con un ancho demasiado grande, no de acuerdo a los usos y costumbres. Bueno, nada, son todas cosas de fuerzas distribuidas raras que se me ocurrieron poner. Repasemos entonces. Nosotros la clase pasada habíamos dicho que estática era el estudio de equilibrio de los cuerpos y la resistencia de materiales, el comportamiento de los cuerpos ante los esfuerzos. También habíamos repasado y les había contado un poco las hipótesis que íbamos a adoptar, y seguimos con las mismas en este tema, que son la linealidad mecánica, que es una relación lineal entre las cargas y los desplazamientos, y la linealidad estática, es decir, que las cargas están aplicadas en su posición original, no nos interesa qué pasa en esta instancia cuando los cuerpos se deforman, y la linealidad geométrica, que es la de pequeños desplazamientos, cuando prácticamente la tangente del ángulo es el mismo que el seno y es lo mismo que el ángulo en sí en radianes.
La clase pasada vimos sistema de fuerzas y hoy nos toca fuerzas distribuidas. Y acá vemos justamente una pila de, creo que deben de ser piedra partida, arriba de una vereda que podemos, ya ustedes saben que es una fuerza distribuida. Acá, en estas fotos, tenemos un montón de acciones que se ejercen a través de las, que son superficiales y que se ejercen. A ver, cuéntenme, Gustavo, ¿qué ves en la primera arriba y la izquierda? No sé, es un poco de arena, de algo juntado. Correcto, es un arenero. Sí, sí. Y esa arena está ejerciendo una fuerza distribuida con su peso, ¿a dónde? Al ¿Sobre qué suelo, elemento? en la Sobre el superficie con suelo. sobre- Sobre el suelo, correcto. Y acá también, ¿dónde más ves que puede haber una fuerza distribuida? Además de ese arenero. sobre el, no sé, este, no sé, tipo un puente creo que hay ahí, Ok, puede ser. estos son como cintas que van llevando la tierra y la vuelcan en este lugar. Pero sí, sí, en estas cintas transportadoras tenés fuerzas distribuidas. Sí, sí. Gracias, Gustavo. No, de nada. Acá, arriba a la derecha, ustedes ven una presa que está soportando la acción del agua justamente del lado del lago, que le está generando un empuje a esa presa eh, con una fuerza distribuida, que vamos a ver que tendrá una representación geométrica lineal. Acá abajo ustedes están viendo una gran zapata, esto nosotros llamamos zapata a una base de un edificio, por ejemplo. Es una fundación directa, porque está apoyada directamente en el suelo, y fíjense las dimensiones. Acá tenemos una persona que está caminando, la altura de esa zapata es prácticamente la altura de una persona. Así que, y acá abajo tenemos a uno que está castigado adentro haciendo la armadura. Y esa es también, fíjense que esta zapata, de la manera que va a trabajar, lo vamos a ver en un ejercicio al final, es trasladando la fuerza que viene de la columna justamente al suelo y se distribuye como una carga distribuida y se compensa, digamos, o se equilibra con la reacción que le ejerce el suelo en esta zapata, que debe coincidir la resultante de esa fuerza distribuida con la recta de acción de esa fuerza que viene de la columna. Y acá abajo ustedes ven en realidad 4 zapatas que están vinculadas entre sí por estas vigas, por estas 4 vigas. Bueno, estos son acciones de fuerzas distribuidas, ¿sí? Otra acción que tenemos es la carga del viento, que actúa sobre un edificio, que acá lo tenemos, ¿se acuerdan el de ayer, el de la clase pasada? Este edificio está soportando presión en la cara izquierda y succión en la cara derecha. Es la carga del viento, dependiendo de qué tan exacto queremos ser, tiene distintas funciones con las cuales se analizan las estructuras. Y perdón, y Acá, succión en los laterales también. En los laterales, sí, perdón, en los laterales. Gracias, Lucas. Fíjense, acá tienen una distribución que es una distribución parabólica del viento y que va a tener
un mayor valor en la parte superior y un menor valor cerca de la base o de la tierra, ¿no? Y acá abajo tenemos, en realidad son 4 columnas, vigas, y esto sería la losa, que sería el elemento superficial de la estructura. Así lo llamamos, las 4 columnas, que serían los 4 elementos verticales, los horizontales, donde se apoyan las losas, y las losas es el elemento superficial. Y esa losa está soportando el peso propio de la estructura, distribuido superficialmente, la carga permanente, que está dado por el contrapiso, el piso, el cielo raso que cuelga de ahí, y la sobrecarga de uso, que somos nosotros, en este caso, en el caso de ustedes, en cada uno en su casa, y esa sobrecarga puede ser estática o bien dinámica. Nosotros vamos a analizar las estáticas. Y también, como les decía antes, a través de la norma nos especifica, según el uso del local, qué sobrecarga tenemos que analizar o que tenemos que tomar para analizar la estructura. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Silencio significa que sí? ¿Que no hay dudas? Perfecto, sigo entonces. En general, las cargas distribuidas son todas superficiales. La verdad es esa. Y si tenemos una carga distribuida X, que sería esta, con una distribución y una función cualquiera, si tomamos un plano pi y la carga distribuida sobre el plano pi, vamos a tener esta silueta. Tomamos un diferencial de área en el entorno de un punto O, vamos a tener en ese diferencial de área una resultante de las fuerzas infinitésimas en ese entorno. Y vamos a poder definir, por un lado, una carga específica que va a ser ese delta Q de la carga resultante de las fuerzas infinitésimas, dividido ese delta área que nosotros estamos analizando. Y vamos a llamar fuerza distribuida en A, en ese diferencial de área, al límite de ese cociente delta Q, delta A, cuando esa delta de área tiende a 0. Es decir, en otras palabras, la derivada de esa resultante de fuerzas infinitésimas, la derivada con respecto al área. Y eso vamos a llamar carga superficial, carga distribuida superficial. Y vamos a las unidades que tiene esa carga distribuida superficial, son los kilonewtons por metro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, kilos por metro cuadrado, newton por metro cuadrado, centímetro cuadrado. Es decir, siempre una unidad de fuerza dividido una unidad de superficie. En general, tenemos como cargas distribuidas más comunes, son las uniformes, que son las cargas permanentes, que las mencionamos antes, como el contrapiso, como todo lo que queda fijo a la estructura y no se mueve, y las sobrecargas. Y por otro lado, tenemos las cargas distribuidas superficiales y lineales, que nosotros vamos a considerar el empuje del agua, vamos a considerar el empuje de la tierra, y con una simplificación, el viento. ¿Hasta ahí me siguieron todos? No es más que un repaso que lo que vieron con Carlos. Sí, se entendió bien. Ok. Entonces, para resumir, todas las cargas son superficiales.
Ahora, como somos ingenieros, a nosotros nos gusta siempre buscar alguna manera o alguna hipótesis o algún artificio que nos simplifique los cálculos. Uno de esos artificios es convertir las fuerzas distribuidas superficiales en fuerzas distribuidas lineales, ¿sí? Es decir, llevar algo que está actuando en la superficie a una línea. Entonces, eso lo vamos a lograr cuando esa carga superficial está actuando sobre una superficie que tiene un eje de simetría, ¿sí? Entonces, cuando la superficie sobre la cual está actuando la carga distribuida admite un eje de simetría como el MN, podemos considerar un diferencial de longitud perpendicular a ese eje de simetría y consideramos dos secciones diferencial, dos elementos, fajas de ancho diferencial B, a un lado y al otro de ese eje de simetría. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces vamos a tener dos elementos de superficie diferencial de área, que es diferencial del ancho por ese diferencial de L que estamos analizando. Y esos dos elementos de superficie van a ser simétricos. ¿Sí? Siguiendo el razonamiento que hicimos antes, sobre cada uno de esos diferenciales de área, tenemos una fuerza actuante elemental en cada uno, que podemos decir que va a ser ese Q sub X, un Q sub X por ese diferencial de área, una fuerza distribuida superficial por diferencial de área, que es, perdón, no, Q sub X no, Q sub S. Ese Q sub S multiplicado por ese diferencial de ancho por el diferencial de L. Si integramos en toda la faja, vamos a poder sacar como factor común a ese ancho que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces vamos a tener un Q sub S, Q sub superficial multiplicado por el ancho por ese diferencial de L de la faja que nosotros estamos analizando. Entonces podemos decir que la fuerza distribuida lineal es esa Q sub S multiplicado por el ancho perpendicular al eje de simetría. Y la podemos llamar ahora una Q sub L. Entonces, fíjense cómo llevamos una carga que actúa superficialmente, que generalmente la verdad que nos complica mucho el cálculo, a un problema que está en el plano del eje de simetría. Entonces estamos llevando todas estas cargas a este eje de simetría cuando lo multiplicamos por el ancho. Eso me da una diferencial de fuerza dividido el diferencial de longitud. ¿Me entendieron cómo pasamos de una fuerza superficial a una fuerza lineal? Perdón, fuerza distribuida en cada uno, ¿no? ¿Sí? Bien. En el caso de que la superficie no tenga un eje de simetría, esto no es posible. Es decir, solamente es válido si tiene un eje de simetría. Eso lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Sigo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hallar la resultante de un sistema, de una fuerza distribuida lineal, actuando sobre una línea, ¿no? Entonces, dijimos que Q sub S era la fuerza distribuida cuando actuando en una superficie simétrica, la convertíamos en una fuerza lineal, Q sub L,
o en este caso que estamos planteando, Q sub X, y podemos decir que la fuerza distribuida lineal son infinitas fuerzas paralelas de intensidad infinitésimas, ¿no? Que son estos pedacitos de fuerzas concentradas, paralelas, que están actuando y que son muy, muy chiquititas, o muy finitas en realidad, una pegada al lado del otro. La resultante de esa fuerza o ese conjunto de fuerzas no puede ser ni más ni menos que una fuerza paralela en la misma dirección del sistema. Es decir, si son todas fuerzas que están a lo largo, digamos, con la dirección de Z, la resultante va a tener la dirección Z. Es decir, que esa diferencial de R, de la resultante del sistema, va a ser igual a ¿qué? A la carga lineal Q sub X por ese diferencial de X que tenemos actuando en una faja. Si integramos a lo largo de toda la longitud L, vamos a tener que la resultante es la integral entre 0 y L de Q sub X por diferencial de X. Si queremos definir el punto de la recta de acción, tomamos momentos, no hay ni más ni menos que lo que vimos la clase pasada, tomamos momentos al origen de coordenadas, por ejemplo, y nos queda que la resultante por la distancia de la resultante a ese eje de coordenadas es la integral entre 0 y L de Q sub X por diferencial de X. Cuando terminamos de integrar, dividiendo esa integral por la integral que acabamos de hallar de R, obtenemos el baricentro, que eso no es ni más ni menos que el baricentro de la función de Q sub X. La conclusión de todo esto es que, fíjense, y ustedes saben mucho más análisis que yo a esta altura, R, al ser la integral de esta función Q por diferencial de X, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre que es? Matemática pura. Rebeca. El área bajo la curva, no sé si es El esa. área de bajo. Perfecto, el área bajo la curva, Matías. Y si yo, esta ecuación de XR, lo que me está dando es R es el área bajo la curva, el área del diagrama de Q sub X, y la recta de acción de la resultante va a estar dada por el baricentro de esa función, ¿sí? De esa superficie que está dada por Q sub X. ¿Sí? Entonces, digamos, si esto fuese un rectángulo, ¿dónde estaría aplicado la resultante? Gisela, esa es fácil para vos. Disculpa. Escuché mi Sí. nombre, discúlpame, sí. Si la función de Q sub X fuese constante, es decir, que eso fuese un rectángulo, ¿dónde estaría ubicada la resultante? En el baricentro sería. En el baricentro. ¿Y dónde está el baricentro de un rectángulo? Y de un rectángulo en el medio, si dividimos ese En rectángulo. el medio, correcto. Claro. Sí, correcto. La Está división de la en el longitud. medio. Claro. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Todos lo ven eso? ¿Todos me entendieron esto? ¿Sí? Sí. Entendido, Bueno. sí. Perfecto. Entonces, yo acá lo que tengo es un gran machete con las resultantes de las fuerzas distribuidas lineales, que son las más comunes que nosotros vamos a estar utilizando. En primera instancia tengo la carga uniforme, que ya la resolvió Rebeca. La resultante va a estar dada por el valor de Q multiplicado por la longitud, y la recta de acción de la resultante va a estar
en L sobre 2. La carga uniforme, si tengo una carga uniforme lineal de este tipo, la función Q sub X en esta, de acuerdo a estas coordenadas es Qx por menos 1 sobre L más 1. La resultante es Q por L sobre 2, porque es un triángulo. Y la recta de acción está dada a 1/3 de la distancia de la base. En otras palabras, si yo pudiera, a ver acá. Es decir, que la resultante, estoy inclinada, No pasa nada. está a L sobre 3 de la base. Y esta estaría, mira, esta me salió bárbara, pipí cucú. La resultante estaría a L sobre 2. ¿Me siguen? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí, hasta acá sí. ¿Hasta acá sí? Bueno, borro esto. Podría haberlo dejado, ¿eh? Pero... Y la última es la carga uniforme, pero en la otra dirección. Fíjense que cambia la función en realidad. En este caso, la función Q sub X es Q por X sobre L. La resultante es exactamente igual porque es un triángulo. Y la única diferencia es que con respecto a estos ejes de coordenadas, la resultante, en vez de estar, y ahora no me salió mejor, estar a L sobre 3, la resultante va a estar, pero por un tema de coordenadas nada más, a 2/3 de L. Siempre está, al menos a mí me sirve para acordarme, siempre está a 1/3 de la base del triángulo. ¿Me siguieron hasta ahí? Una consulta del Diga. PowerPoint. En la parte de carga uniforme, del rectángulo, en resultante y en recta de acción, ¿aparece un 1 o una L No, es minúscula? L minúscula. Gracias. Mala mía. Esperá, vamos a corregirlo. Lo que pasa es que lo voy a tener que... Ahí, esto es L y esto es L. Gracias por la data. Esto tengo que cambiarlo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Corregido, ¿no? En este caso, vemos un trapecio. En el caso de un trapecio, lo que se puede hacer es dividir la figura del trapecio en un rectángulo y un triángulo. En este caso, la carga Q sub X, la resultante va a ser la resultante de la superficie de un trapecio, que va a ser Q1 más Q sub 2 dividido 2 multiplicado por L. Y para hallar la recta de acción, dividimos esa figura en un rectángulo y un triángulo, y lo que hacemos es tomar la resultante de cada uno de los elementos, la resultante del rectángulo y la del triángulo, y tomamos momentos con respecto a un punto. Entonces, en ese caso vamos a tener la resultante R rectángulo, y acá vamos a tener la resultante del triángulo, RT. Cada uno ya lo tenemos, ya la conocemos en realidad. La resultante del rectángulo es Q1 por L, y la resultante del triángulo es Q sub 2 menos Q sub 1 por L dividido 2, y sabemos que está ubicada a 2/3
del eje de coordenadas. Y el otro sabemos que está ubicado en la mitad, es decir, en L sobre 2. Para hallar la resultante de la figura compuesta, lo que vamos a hacer es tomar momentos con respecto al eje de coordenadas. En ese caso vamos a tener la resultante del trapecio, que ya lo tenemos como dato, por la distancia de la resultante del trapecio al eje de coordenadas, que va a ser igual a la resultante del rectángulo multiplicado por este L sobre 2, más la resultante del triángulo multiplicado por 2/3 de L. En ese caso, me da esta fórmula muy rara, que es 2 veces por 2 por Q sub 2, que es medio chino de acordarse, y la verdad que nadie va a esperar que si ustedes se la acuerdan de memoria, pero sí que sepan hacer este trabajo como para hallar la resultante, el punto de la resultante de la fuerza distribuida. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, voy a borrar, porque si no me va a quedar todo esto manchado. Y acá, ¿se acuerdan de la escalera del DOT? Bueno, esto que vemos acá, esta línea celeste es la escalera, y esto de acá somos nosotros cuando estamos bajando la escalera. En este caso, vamos a hacer un ejercicio en el cual, en realidad esto nos va a servir para cuando resolvamos diagramas de características y nos interese obtener esa fuerza distribuida no vertical, sino actuando en el eje de la pieza y además perpendicular a la pieza. Entonces, como primer dato es, no podemos descomponer una fuerza distribuida como si fuese una fuerza concentrada. Eso no lo podemos hacer. Lo único que podemos descomponer son las resultantes de las fuerzas distribuidas. Podemos descomponer solamente la resultante de esta fuerza Q. Acá en este ejercicio tenemos L', que es la longitud de la escalera, y L es la proyección de la escalera, la proyección horizontal. En ese caso, y la escalera tiene un ángulo alfa. En ese caso, L es L' por el coseno del ángulo alfa, y podemos hallar la resultante. Esa resultante es igual a Q por L, y vamos a descomponer la resultante en una fuerza perpendicular a la escalera y una fuerza paralela a la escalera. La fuerza perpendicular la vamos a llamar RQ y la paralela a la escalera la vamos a llamar Rn. En este caso, este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa que ustedes ven acá, que no quedó marcado, así que lo voy a marcar yo acá. Este ángulo es el mismo ángulo alfa, propiedades de triángulos. Y en ese caso podemos descomponer R en RQ como R por el coseno del ángulo alfa y Rn como R por el seno del ángulo alfa. Y en ese caso, y ahí sí podemos distribuir cada una de estas fuerzas concentradas a lo largo de L'. Entonces, RQ la distribuyo, lo divido por L', y Rn lo divido por L'. Entonces, termina dándome, teniendo en cuenta que L es
L' por el coseno de L, que la fuerza distribuida Q sub Q es igual a Q por el coseno cuadrado de alfa, y Q sub n es Q por el coseno de alfa por el seno de alfa. Fíjense por qué no podemos descomponer directamente una fuerza distribuida. Si lo hubiésemos hecho, lo que hubiésemos obtenido es... ¿qué hice? Perdón, vamos acá. Si solamente lo hubiésemos hecho como uno intuitivamente lo haría, es decir, dividiendo directamente por el ángulo, lo que hubiésemos obtenido es una fuerza no distribuida a lo largo de L', sino distribuido a lo largo de L. ¿Entienden? Nos estaría faltando la componente de esta distribución. Es decir, dividirlo por el coseno de alfa. Entonces, estaríamos cometiendo un error. ¿Me entendieron hasta ahí? Miren que este es un error clásico, por eso les hago tanto hincapié. Matías, ¿me entendiste? ¿Me seguiste? Facundo. Todavía estoy viendo las ecuaciones, pero sí. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, acá como conclusiones, solo se descomponen fuerzas concentradas. Fuerzas distribuidas no. Primero descomponemos la fuerza concentrada y después la volvemos a distribuir. ¿Está bien? Acuérdense de eso porque lo vamos a usar. ¿Hasta ahí me entendieron todo? Porque fuerzas distribuidas la verdad que no tiene mucha ciencia. Es lo que acabamos de ver. Después es todo matemática. ¿Ahí estamos? Sí. Bien, good. Uy, y se lío. Bueno, acá tenemos un ejercicio, si no me equivoco, corríjame chicos, debe de ser un ejercicio del TP o algo muy parecido al TP. Sí, es muy similar. Sí, Es uno muy muy parecido. Tendrá otros casi números es. de altura, pero es igual. Bueno, acá tenemos un cubo que está agarrado a esta pared. El cubo arranca, es de 2 por 2, tiene 2 metros de lado en cada una de sus caras, y está sumergido a 4 metros de profundidad. Acá lo que nos piden es dibujar el diagrama de presiones, dibujar el diagrama de cargas Q sub S, dibujar el diagrama de cargas Q sub L y hallar el empuje resultante sobre el cubo. Nos dan el peso específico del agua, 1 tonelada por metro cúbico. Y bueno, pregunta. Intuitivamente o por medio de lo que les haya contado un poco Carlos, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cubo? Aparte ustedes ya saben física, así que también. Leonela, ¿te animás? El peso, el ¿El empuje peso de qué? del Pará, cubo. ¿el peso de qué? Del cubo. El peso del cubo, ok. ¿Qué más? La normal. ¿Qué cosa? La normal ¿La normal de qué? de lo que sería el Del recipiente. recipiente. ¿Qué cosa? Perdón, no escuché bien. La normal que le hace el cubo al recipiente o el recipiente al cubo. Ok, pero eso
olvidémonos por ahora de las bueno. paredes. Hablemos solamente del cubo y las fuerzas que actúan sobre el cubo. Y el empuje. El empuje, ok. ¿Qué empujes están actuando sobre el cubo? El del agua. El agua, ok. ¿Qué agua? ¿El agua actuando y dónde? Arriba. A ver. Ok. Uy. Veo que no estaría encontrando de vuelta el... Acá está. Muy bien. Arriba. Es decir, todo este volumen de agua. Sí. Uy. Uy, uy, uy. Hice lío. Bien. No me salió, ¿eh? Es decir, el peso del agua, que sería el peso de toda esta parte de acá. Y estaría actuando sobre la cara superior del cubo, ¿verdad? Entonces ahí está toda esta fuerza distribuida. Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Qué más? Abajo. De abajo, perfecto. Abajo vamos a tener una fuerza distribuida. Bien. Y al costado. Y al costado. ¿Y con qué distribución vamos a tener esa fuerza distribuida del costado? Lineal. ¿Por qué se te ocurre a vos que es lineal? Porque no se me ocurre, la del trapecio no creo que sea. ¿Vieron el concepto de presión con Carlos? No sé, no me acuerdo. Puede ser Bueno, que más al fondo del ¿cómo? cubo haya más presión. Puede ser que en la parte más honda del cubo haya más presión que en la parte de arriba. Correcto, porque existe algo que, el concepto de presión, que la presión es la fuerza que está ejerciendo el agua contra cualquier elemento que esté inmerso en ella, ¿sí? En este caso, vamos a tener, y la función de esa presión es igual al gamma del agua multiplicada por la altura tomada desde el pelo del agua, desde la superficie. Entonces, fíjense que en la cara superior vamos a tener una presión que va a valer 4 por 1 tonelada por metro cúbico, es decir que te da, 4 toneladas por metro cuadrado, ¿verdad? Y acá abajo vamos a tener una presión que está dada por 4 más 6 metros, multiplicada por el peso específico, que es 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, acá arriba, como bien dijo Leonela, vamos a tener una carga distribuida que está dada por la presión, que es 4 toneladas por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Acá abajo vamos a tener 6 toneladas por metro cuadrado. Y acá vamos a tener una carga distribuida trapecial que va a tener 4 arriba y 6 abajo y va a estar actuando sobre la cara del cubo. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Ok. Bien. O sea, cada vez que tengamos diferentes, digamos, presiones, va a ser trapecial. Si sería 4 y 4, sería lineal. Es que no puede ser 4 y 4, porque vos vas a tener una profundidad. De la única manera que vos tenés 4 y 4 es si están a la misma profundidad, inmersos a la misma profundidad del agua.
Si yo tengo un Claro. cubo acá y tengo otro cubo acá, las dos caras de arriba van a tener 4 toneladas por metro cuadrado. Listo, entendí, gracias. ¿Contesté eso? Sí, sí. Ok. Entonces, ahora veamos los dibujitos que están mucho mejor hechos en el PowerPoint que lo que me puede llegar a salir a mí. Tiene 3 dimensiones, a decir verdad, que son estas 3 dimensiones que tenemos acá. ¿Sí? Habíamos dicho, y vamos a dibujar en colores distintos, vamos a dibujar en un verde, que arriba tenemos una fuerza distribuida que valía 4 toneladas por metro cuadrado. Ese es el primer esquema que les están pidiendo. Como bien nos dijo Lorena, acá abajo, este me está costando mucho. Acá abajo tenemos una fuerza distribuida que vale 6 toneladas por metro cuadrado. Y acá vamos a tener una fuerza distribuida, qué mal que me sale. Bien, una fuerza distribuida que va a tener una forma trapezoidal, pero en 3 dimensiones. No me salió tan mal el dibujo. Esta trapezoidal es la que vamos a tener que hallar la resultante, ¿sí? Pero antes de eso, tenemos que convertir estos valores o estas fuerzas distribuidas superficiales en fuerzas distribuidas lineales. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿A vos, Facundo? No sé si voy a decir pavadas o no, pero yo había pensado. Yo estaba tratando de pensar cuál era la función QX para integrar. Estaba tratando de pensar ya en 2D yo, pero no sabía qué función tomar como QX. Está bien, pero antes de eso, vayamos a 2D. Nosotros tenemos que llevar todo este 3D que tenemos, ¿sí? Porque esto en realidad es una cosa que tiene, digamos, tiene 2 metros de profundidad. Todo esto es un gran bloque, ¿no? Que está así. Y esto tiene 2 metros. Y nosotros lo tenemos que llevar al plano, al eje de simetría de esos 2 metros, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que para llevarlo a una carga superficial, a una carga lineal, tenemos que multiplicar por ese ancho, ¿sí? Entonces, si nosotros, si nosotros multiplicamos por este ancho de 2 metros, vamos a llevar todo al plano de la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Acá tenemos 4 toneladas por metro. Yo voy a dibujar el cubo acá al lado. Y vamos a dibujar los esfuerzos que están actuando sobre ese cubo. Voy a intentar, vamos a
cambiar el color. Acá tenemos el cubo actuando. Y ustedes me van a ir diciendo cómo son esos esfuerzos en 3D. Arriba, esa fuerza distribuida superficial de 4 toneladas por metro cuadrado, ¿qué valor tendrían cuando lo llevo al plano? Tengo que multiplicar esos 4 toneladas por metro cuadrado por el ancho. En este caso, el ancho es 2. Entonces, esas 4 toneladas por metro cuadrado multiplicado por los 2 metros se convierten en una carga distribuida de 8 toneladas por metro lineal. ¿Y la de abajo? Rebeca, 12. ¿te Ah, lo animás? mismo. ¿Cómo? Es 6 toneladas por ¿cuánto? Por la profundidad. Bueno, serían 6 toneladas por 2. Correcto. Y eso me da 12 toneladas por metro, ¿no? Fíjense las unidades. Acá en el verde, que eran las cargas distribuidas superficiales, son por metro cuadrado. Las celestes pasan a ser toneladas por metro. ¿Y qué pasa con la fuerza distribuida que actúa sobre la cara vertical? En ese caso, voy a tener arriba 8 toneladas y abajo voy a tener 12 toneladas. Bueno, se me complica con los horizontales. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, el verde es el diagrama de cargas superficiales. El celeste, que nosotros acá dibujamos, es el diagrama de cargas lineales, de Q sub L. Y ahora lo único que nos falta es hallar la empuje resultante sobre el cubo. Para eso voy a borrar todo lo que es las cargas distribuidas superficiales y vamos a dibujar las resultantes de cada uno de estas cargas distribuidas lineales que nosotros hallamos. Nosotros tenemos arriba, actuando en la cara superior, 8 toneladas por metro. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la resultante en la cara superior? Gustavo, ¿te animás? Sería 8 por la longitud de por esa longitud no sé cuánto es. 2 metros. 8 por 2 toneladas. en 16. este caso. ¿Y dónde va a estar ubicada esa 8 por 2? A la mitad. A la mitad, correcto. Y esto va a estar a la mitad, va a estar a 1 metro. ¿Ok? Estos son 16 toneladas. Bien. ¿Y abajo? Abajo lo mismo, ¿no? Sería, abajo tengo 12 por 2, 24 toneladas. Ok, entonces a 1 metro tengo de la pared. 24 toneladas ubicado también a 1 metro. Bien. ¿Y acá cuánto vale la resultante? Entonces, esperen, acá en estas verticales, en realidad ya podemos hallar una resultante de esas dos fuerzas. Puedo simplificar algo, ¿no? Porque tengo 24 que van para arriba, 16 que van para abajo. La resultante de esas dos fuerzas, ¿cuánto vale? Claro, tengo 8 para 8 por arriba. Correcto. Entonces, esto lo puedo simplificar diciendo que es
8 para arriba que están ubicadas a 1 metro. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar esas 8 para arriba. Dijimos 8 para arriba, ubicadas, 8 toneladas. Tengan imaginación con esas 8 a 1 metro. Bien, ahora deberíamos hallar la resultante del trapecio. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del resultante del trapecio? Era base mayor por base menor sobre 2 por la altura o el largo. Correcto. Bien, base mayor más base menor, 12 más 18, 20. Dividido 2, 10. Multiplicado por 2, 20. ¿Ok? Entonces, la resultante del trapecio es 20. Ahora, lo único que nos falta es hallar dónde está ubicada esa resultante. ¿Quién me ayuda con eso? Matías, ¿te animás? Matías huyó. ¿Estás? Sí, 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 acá estoy, acá estoy. Ahí está, eso es coraje. Bien, escúchame, ¿te animás a sacar dónde está la resultante de ese trapecio? Lo voy a hacer más grande, ¿ok? Lo voy a dibujar acá abajo. Mal, pero... A ver si me sale. Esto vale 8 acá arriba y 12 acá abajo. ¿Sí? Dijimos, ¿qué habíamos dicho? Para cómo podíamos hallar la resultante de esta figura. ¿Te acordás? Lo que podíamos hacer es dividirlo en un rectángulo y un triángulo. Correcto. Entonces podemos dividirlo en un rectángulo. Que es de 8 y un triángulo de 8 menos 12 que sería 4, ¿verdad? Y esto sabemos que la resultante está a 1 metro y esta resultante chiquita está a 2 dividido 3. ¿Está bien? ¿Me seguís, Matías? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok. Entonces, tomamos momentos con respecto a algún punto, por ejemplo la base, y decimos que, y sigo por acá arriba, que la resultante, es decir, las 20 toneladas, multiplicado por la distancia, va a ser igual a ¿qué cosa? A la A 8, perdón. la resultante del trapecio, ¿sí? Sí, sí, sí. Que es 20, multiplicado por la distancia que nosotros vamos a hallar a dónde va a estar la resultante en sí. Bueno, esto es una D, ¿eh? Va a ser igual a 8 multiplicado por 1, 8 toneladas por 2, por 1. ¿Por qué multipliqué por 2? Porque tengo que hallar la resultante. Entonces, 8 multiplicado por estos 2 me da la resultante que vale 16. Multiplicado por 1, la distancia, estoy tomando momentos con respecto a este punto. ¿Me siguieron? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es 2/3 y no 1/3? Es que es 1/3, pero la altura es 2. Ah, ok. ¿Ok? Sí, sí. Estaba esperando tu pregunta. Muy bien. Más
¿Cuánto vale la resultante de este triángulo? Dale, Matías, ayúdame. Sería 4 Es 4 por 2 dividido 2. 4 por 2 dividido 2. 4 por 2 O sea, 4. Podés dejárselo. dividido 2. Correcto. Multiplicado por esa distancia. Es decir, 2 metros dividido 3. Entonces, de acá podemos sacar la distancia esa de que va a estar dada por 16 más 8 tercios. 16 más 8 tercios. Más 8 tercios. Y esto está multiplicado por 20, ¿no? 16, 8, serán 48 tercios. 48 más 8, 56 tercios. ¿Está bien lo que dije? ¿Sí? Si alguien saca la cuenta, podemos obtener la distancia de, que va a ser 2,8 tercios. ¿Me está bien la cuenta? Entonces, significa que yo, a una distancia de 2,8 dividido 3, voy a tener una fuerza de 20 toneladas. ¿Está bien? Entonces, el empuje resultante va a estar dado por la raíz cuadrada de esos 20 toneladas al cuadrado más las 8 toneladas al cuadrado y va a estar ubicado en este punto. Entonces, vamos a tener un empuje E cuyo coseno del ángulo alfa, coseno phi, va a ser igual a 20 dividido 8. Este va a ser el phi. ¿Me siguieron? Chicos, ¿me entendieron lo que hice hasta ahora? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo lo tenía resuelto. Pido disculpas, se ve que lo he borrado. Así que, bueno. Esta es la resolución. Si lo entendieron, borro y hacemos algún otro ejercicio. Profesora, Sí, esto en vez de coseno no sería tangente, el 20 sobre 8. sí, perdón, tenés razón. Mala mía. Tangente. No podría ser nunca coseno, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias. Tangente del ángulo phi, 20 sobre 8. ¿Estamos? ¿Me entendieron? ¿Entendieron el concepto de presión? ¿Cómo convertimos una carga superficial en una carga lineal? Y cómo esa carga lineal obtuvimos el empuje de resultante sobre cada una de las caras, y a raíz de eso compusimos los esfuerzos y hallamos el empuje final, el total, ¿sí? No es muy complejo, en realidad. Este es el siguiente ejercicio. El tema es así.
tenemos un recipiente lleno de líquido, en este caso agua, con una compuerta. ¿Qué es una compuerta? Es una abertura que en este caso pivotea desde este vértice, como si dijera que tengamos una puerta. Entonces, pivotea, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Porque, por ejemplo, yo puedo cerrarlo, juntar líquido. Si junto líquido, junto altura y, por ejemplo, puedo conseguir mayor energía, ¿sí? Energía potencial. Abrir la compuerta, por ejemplo, en el caso de una turbina hidroeléctrica, generamos energía potencial con una presa, le damos altura, abrimos la turbina, sale el agua. El mismo efecto es luego en una compuerta. Abro el agua, abro la compuerta, sale. No tienen compuerta las turbinas porque bueno, no funcionan así. Pero, por ejemplo, hay casos de esto para, bueno, podría ser para algo como vertedero, bueno, no importa. El ejercicio es el siguiente, tenemos la compuerta, tenemos el recinto lleno de agua, ¿sí? La altura total del recinto es la suma de 2 metros, 4 metros y 3 metros. La compuerta está inclinada, teniendo un desfasaje de 2 metros, ¿sí? Y mide 2 metros y 4 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. El ejercicio pide lo siguiente. Dibujar el diagrama de cargas superficiales sobre la pared de depósito, indicando los valores característicos, ese es el punto 1. Dibujar el diagrama de cargas específicas lineal sobre el eje de simetría de la compuerta. Hallar la resultante del empuje del líquido. Determinar la fuerza P, esta de acá, requerida para cerrar la compuerta venciendo la presión del líquido, aplicando la misma en el punto B, que es este de acá, ¿sí? Especificar a tal efecto, dibujar a escala el diagrama de presiones acotando los valores significativos. Bien, vamos de a uno. Empecemos por el punto 1 que decía diagrama de cargas superficiales en la pared del depósito. Bien, como bien les explicó Graciela, sabemos cómo es la variación de la presión del líquido que varía según la altura, es gamma por H. Entonces, lo primero que hacemos es el diagrama de presiones del líquido. Pero, una pregunta, a mí me están pidiendo diagrama de cargas superficiales en la pared del depósito. Si yo hago este diagrama, que ahora igual le tenemos que poner valores, ¿es el diagrama de cargas superficiales en la pared del depósito? ¿Qué implica el hecho de que aparezca la frase carga superficial? Y no que sea el diagrama de presiones. Indica volumen, La ¿no? profundidad. En 3 dimensiones. Claro. Bueno, empecemos por algo. Necesitamos una fuerza que sea superficial. Sabemos que la unidad, bien sacada desde la ecuación, digamos, gamma es kilonewton metro cúbico por H, que es metro, nos da una carga superficial. Bien, pero el hecho de que me digan diagrama de carga sobre la superficie de la pared es que está relacionada con la superficie pared. Entonces, yo este diagrama tengo que llevarlo a las paredes, le hace esta y esta, del depósito, ¿sí? Entonces, primero arranquemos con este diagrama, pongámosle valores. ¿Cuánto va a valer el diagrama a esta altura? ¿Cuánto vale la base de este triángulo de acá? Gamma, digamos, lo que sería el gamma por 2. Gamma por 2, que es la altura. Perfecto, listo. Bueno, ahí está. Y acá, bueno, ya se las canté. Gamma por 2 más 4, 6. ¿Sí? Entonces 10 por 2 da 20, 10 por 6 da 60. ¿Hasta ahí me siguen? Pero ojo porque es lo que decíamos antes. Eso no es el diagrama de cargas superficiales porque no está relacionado con los superficies. Cualquier líquido se comporta como acabamos de ver. En cualquier lado, en cualquier superficie. Bueno, llevémoslo a nuestra superficie. Entonces, aparece 3, no apareció nada, 4. Esperen un segundo. ¡Hey! El 2 me falta. Era eso. Bien, entonces, llevamos nuestro diagrama a las superficies. Esta superficie rosada va a tener este diagrama, ¿sí? Que va a valer 0 arriba porque estamos en presión atmosférica y dijimos 2 de altura, gamma por H. Después volvemos a la pared rosada, que es este de acá, que va a tener este pedazo de diagrama de acá. Síganme el cursor.
¿sí? Y después vamos a la pared del fondo, que también va a tener presiones. ¿Que cuánto van a valer? Y lo que vale la presión del fondo, que sigue siendo gamma por H. ¿Sí? Y por último, esta de este lado también va a tener un diagrama de presiones, que va a ser el triángulo, pero mirando para el otro lado. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bárbaro. Segundo punto. Diagrama de carga específica lineal en la compuerta. Bien, lo que vamos a hacer es aplanarlo. O sea, me piden carga lineal. Yo hasta ahora venía teniendo una carga superficial, kN por metro cuadrado. Bueno, carga lineal. Si yo tengo un eje de simetría, lo que puedo hacer es lo aplané todo junto en un solo eje, en el eje de simetría de la compuerta. Perfecto. Entonces, lo primero es sacar el diagrama superficial sobre la compuerta, que ya lo habíamos sacado antes, que sería lo equivalente a únicamente el pedazo de acá. ¿Sí? Pero está bien que yo lo haga horizontal. ¿Es correcto? No, porque digamos, lo que serían las fuerzas se transmiten de forma ortogonal a la superficie. Perfecto. El empuje es perpendicular a las superficies, en todos los casos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, yo igual sé cuánto vale la presión acá, gamma por H. Bueno, es lo mismo que va a valer en el otro sentido. Y lo mismo acá, gamma por H, lo mismo que va a valer en el otro sentido. ¿Sí? ¿Quedó medio claro o no? ¿Se entiende por qué esta inclinada vale lo mismo que esta horizontal? Sí, se entiende. Sí, sí, Bien. sí. Perfecto, entonces ya teníamos gamma por H y le clavamos por el ancho de la compuerta. Obtuvimos la carga lineal. Buenísimo, las unidades nos chequean de qué es carga lineal y listo. Y lo obtenemos en el eje del sistema. Entonces ahí le vamos a hacer. Bien, resultante de empuje en la compuerta. Lo que me está diciendo es que si yo tengo una carga lineal, la vuelva una fuerza, que es el empuje. Entonces, tenemos unidades sobre metro, hay que devolverla sin el sobre metro, ¿se entiende? Bien, ¿cómo saco y qué hacer para obtener la fuerza resultante de una carga distribuida? Bien, ¿cómo saco ese área? Pensémoslo en dos figuras fáciles. Ya lo acaba de hacer Graciela, pero me van a dar una mano de cómo sacar el área de esas dos figuras. Yo voy a plantear las siguientes figuras. 7. Estas. ¿Sí? ¿Quién me va cantando cómo saco el empuje? Por favor. ¿Se ven las figuras? Para que muevo la un poquito para abajo. Entonces, para el empuje vamos a tomar las dos figuras, ¿sí? La del rectángulo verde y la del triángulo rosa. ¿Cuánto vale el empuje? Escucho ofertas. Yo escribo. Acuérdense que es la integral de esa figura. Algunos miren que empiezo a llamar, ¿eh? Bueno. Leonela, ¿cuánto es la integral del rectángulo verde? ¿Cómo se calcula? 60 60 por 4. por 4. ¿Estás segura que por 4? No, por 2. ¿Estás segura que por 2? Mirá por las dudas por si no se entienden las cotas. Esta es así y esta es así. La base de ese rectángulo, ¿cuánto mide? 4. No. ¿Algún otro? La base Por del L. rectángulo. Claro, la base del rectángulo mide L, L inclinada. ¿Sí? La longitud de la compuerta, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Leonela, ¿lo entendiste? ¿O no se entendió? Sí, sí, sí. Listo, entonces por L. ¿Y el triángulo cómo se calcula, Gustavo? Es lo mismo, ¿no? Es base por altura 180. 180 es la base. Sí. No,
180 menos 60. Bien, 120 sí. bien. ¿Cuál es la altura? Ahí sí es L, ¿no? L sobre L 2. sobre 2. Bien, entonces lo que obtuvimos en pocas palabras fue una fuerza en el medio de la verde y una fuerza en un tercio del triángulo, ¿sí? Vamos a representarlos. Uy. Se me quedó todo pegadito. Ahí estaban las mismas cuentas. Listo, listo. Donde L es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Obtenemos el valor de lo que vale el empuje. Perfecto, listo, no hay ningún problema. No nos pidieron dónde está aplicado. Si nos pedirían dónde está aplicado, hay que encontrarlo. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, sabemos que el baricentro del rectángulo está en el medio y que el del triángulo está en un tercio. Lo mismo que hicieron recién con grano. Bien, 9. Hay otra forma de obtener el empuje, que es al fin y al cabo lo que más nos va a importar de todo el esquema, ¿sí? Y es utilizando a nuestro gran amigo Arquímedes. ¿Qué dijo Arquímedes? ¿Alguno me puede decir? No sé, Matías, ¿te acordás qué opinó Eureka. Arquímedes? Bueno, dijo Eureka, pero hay algo que sacó importante por lo cual dijo Eureka, digamos, antes del Eureka. ¿Alguno sabe qué dijo? ¿Qué pasa cuando mete una pelota en el agua? ¿Por qué flota? O sea, Rebeca, ¿sabés por qué flota? Le hace efecto el empuje. Bueno, bien, por el volumen del líquido desalojado. Eso es lo que vino a decir Arquímedes, ¿sí? Que es lo que vieron recién con Graciela. Metieron un cubo, ese cubo, aunque tenga un peso, igual hay un empuje para arriba. Bien, entonces, yo lo que quiero saber en realidad es cuánto empuje le hace a la compuerta el líquido que tengo adentro, que es lo que al fin y al cabo quiero. Bien, entonces, hay una forma en que yo puedo, desde el diagrama de presiones, horizontal, ¿sí? Como si fuese cualquier líquido, obtener la componente horizontal y desde el volumen del líquido desalojado obtener la componente vertical, ¿sí? Entonces, la parte horizontal la sacamos con el diagrama de presiones llevado a una carga lineal, ¿sí? Integramos este trapecio acá y obtenemos la componente horizontal. ¿Se entendió? Una vez que tenemos eso, decimos, bueno, esperá, no es lo mismo esta fuerza que yo saqué, que al fin y al cabo está inclinada, con una fuerza horizontal. No es lo mismo. Entonces nos falta la componente vertical. La componente vertical la sacamos del volumen del líquido desalojado. Facundo, en este caso, ¿cuál es el volumen del líquido desalojado? ¿Te das cuenta cuál es? ¿Cuál es la profundidad o el ancho de La profundidad te copio las cotas por las dudas. Que no ya... el ancho era 3. Esta es la profundidad. Te las estoy poniendo acá. Y el ancho lo tenés acá. 2 y 4. Medidas de la compuerta. El volumen sería todo lo que está arriba de la compuerta. Vos decís así. O sea, el cuadrado y el triángulo son el triángulo. Muy bien. Ambas partes. Perfecto. Es todo lo que está por encima de la compuerta. La típica, el error típico es decir, es lo que está sobre la compuerta y tomar el triángulo. Si en realidad es este área de acá. Esperen que a ver si me está terminando. ¿Sí? Ese volumen del líquido desalojado. Bien, entonces ese volumen por la densidad del líquido. Necesito al fin y al cabo una fuerza. Es lo que... Entonces, estábamos por aquí. ¿Cómo calculo entonces la componente vertical? Hago la integral de este volumen,
¿sí? Teniendo la integral de ese volumen, conseguir la componente vertical. Perfecto, acá está el volumen. Entonces, la integral de 2 metros por 2 metros, el cuadradito de arriba, por 2 por 4 sobre 2, el triangulito, es el valor del empuje vertical. Si las compongo, si hago la raíz cuadrada de este al cuadrado más la componente horizontal al cuadrado, que la tenemos acá, ¿sí? 180 más 60, base mayor más base menor por altura sobre 2, no tiene que dar exactamente lo mismo que la raíz, que la resultante de la inclinada. ¿Se entendió? ¿Alguno, por favor? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos en números? 11, 12. Bien, ahora el ejercicio lo que nos pide es esto. Suponete que vos tenés que elegir cuánto es la fuerza P para que no se abra la compuerta, porque vos tenés que dirigir cuando se abre y cuando no se abre. ¿Qué ecuación tenemos que plantear para poder obtener P? Matías, ya que hablaste. No le digas así, Matías no va a hablar más. Claro. Una de momentos. Bien, una de momentos. ¿Cualquiera de momentos? No, con respecto al eje, digamos, el O. Bien, vamos a plantear una ecuación de momento respecto a O. ¿Qué va a hacer? ¿Qué fuerzas van a estar metidas en esta ecuación de momento? Tenemos la fuerza P, que es la que vamos a... Bien. Sí, ¿qué más? Y después el empuje que acabamos de calcular. Muy bien. Entonces, momento es de O. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está aplicada E si sabemos dónde está P? Bien. Yo dije, yo no me la complico porque no me la quiero complicar. A E ya la saqué en el ejercicio 2, o sea, en el ejercicio 3, que era parte de lo que sacamos acá. No saqué dónde está aplicada, pero saqué dos componentes de E. Y digo, bueno, pará, yo las componentes sí sé dónde están aplicadas. Vamos a hacer la ecuación de momento de las que yo ya sé. Entonces, sin botonear, voy a hidear esto. No, pero... Bueno, ya se las botoneé. Entonces, ecuación de momento del rectángulo, ¿sí? Sabemos que el rectángulo, el empuje del rectángulo era 60 por L, lo habíamos sacado antes. Y que el empuje del triángulo era 180 menos 60 por L sobre 2, ¿sí? Esto es lo que tenemos acá. El del rectángulo está aplicado a la mitad del rectángulo. Y el del triángulo está aplicado a 1/3 de la base, ¿sí? O sea, 1/3 de L. Entonces, vamos a la 16, hacemos la ecuación de momentos. Bien, acá hay algo muy importante. Primer término, P. P, ¿por qué distancia la tengo hecha la ecuación? ¿Por L o por 4? Ya sé que ya está cantado, pero necesito que me entiendan por qué. Gisela, ¿por qué yo puse P por 4? ¿Es correcto? Sí, porque la otra, si la descomponés, la otra no hace momento, ¿no? No, O sea, porque claro, si yo... no estás usando o sea, que sería lo mismo que usar la perpendicular a lo que es la viga, la L. No, o sea, vos decís Va, al si menos esta yo P es traté lo de componer, mismo que tenerla así. o sea, te debería de dar lo mismo, ¿no? No, justamente por eso quería que lo charlemos. Si yo tuviese la P así, que la vamos a poner en rojo para que quede como distinta, ¿qué me Yo hablaba pasaba? de descomponer igual, pues. Sí, ahora la vamos a descomponer. Tendría que descomponerla en una que es vertical, ¿sí? Y en otra que es horizontal, que es igual a la que tengo, ¿sí? Pero esta vertical, como esto no está alineado, también genera momento. ¿Ves el momento que te digo que genera? Sería desde el punto Sí, por 2 sí, metros. lo veo. Entonces no es lo mismo que esté así o que esté así. Lo que yo quiero decir es, nosotros, por transmisibilidad, principio de la estática que vimos en la clase pasada, podemos decir que P está aplicada acá, pero también P está aplicada
toda esta línea. Tricky, tricky, tricky. ¿Lo ven? Entonces, si yo decido ponerlo acá, está P por 4 metros. ¿Sí? Sí, sí. Si a mí se me hubiese ocurrido que no entendí eso y quiero hacer P por L y proyecto, yo la puedo proyectar, pero la componente de P tendría que ser más chica. Acuérdense que los catetos son siempre menores a la hipotenusa. Entonces yo tendría que decir esta P chiquita por L y esta otra P que no me hace momento. Pero esta P chiquita por L tendría que sacar el ángulo, hacer la proyección, hacer todo. ¿Sí? ¿O los mareé más con esto último? No, sí, está bien. Bien. Era lo que yo pensaba. Ah, ok. Entonces Descomponer. no te había entendido. Sí, no, tranquilo. Bueno, lo podía descomponer y esa que venía en el eje no, y después tenía que volver a hacer el seno y coseno para sacar la hipotenusa. ¿Sí? Sí, se complicaba más, pero bueno. Exacto. Bueno, entonces, P por 4, la resultante del rectángulo por L sobre 2, ¿sí? La resultante del triángulo por 2/3 de L, porque sería 1/3 del cateto, desde el cateto y desde la base mayor, eso quiere decir, entonces es 2/3 desde el otro lado. Y conseguimos lo que vale P. ¿Sí? Ya está, el ejercicio no era más que eso, era... A ver si hay un layer más. No, no hay más. Listo. ¿Quedó claro más o menos? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Una consulta, que no sé Dele. si me lo perdí o no. Los empujes, Sí, ¿no están inclinados entonces? ¿Están el empuje está en inclinado. Mira horizontal? dónde está el empuje. El empuje siempre es perpendicular a la compuerta, pero yo, en vez de, como trampita fácil, en vez de sacar el perpendicular a la compuerta, puedo usar lo de Arquímedes. Entonces saco uno horizontal y uno vertical. La composición de ambos empujes me tiene que haber dado perpendicular a la compuerta. ¿Queda claro? Sí, pasa que me mareé con los empujes perpendicular y la P no perpendicular a L. La P, según lo que me pedían, no era perpendicular a L. Era en este sentido. ¿Sí? Ah, era por enunciado. Si vos querés, podés hacer la proyección a perpendicular a L, como decía tu compañera. Lo que te digo es que tendrías que proyectarla y desproyectarla, porque la que me piden Sí, sí. es esta, no la inclinada. El ejercicio nos pide hallar la única resultante de fuerzas de fuerzas exteriores actuantes en el sistema. Tenemos una mezcla de las dos clases, ¿no? Tenemos lo que sería una fuerza distribuida, acá arriba, de 20 kN, una fuerza puntual de 100 kN y un momento de 250 kN. Este ejercicio es tipo parcial, parcialito, es ese tipo de ejercicio donde vamos a mezclar ambos temas que vimos. ¿Cómo proponen arrancar? ¿Qué es lo primero que aconsejan hacer? Escucho ofertas. Colocaría los ejes. Bien, ubicamos los ejes, perfecto. Aguántame que... Ahí está. Bien, los ejes. ¿Dónde te gustan? ¿Dónde los ubicamos? ¿Te parece acá abajo? Bueno, Este es democracia, no hay problema. Bien, tenemos el eje X.
y el eje Y. Bien. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Y el momento positivo cuál va a ser? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Horario Horario tendré. positivo? Perfecto. Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Tenemos ya el sistema de ejes planteado. Tenemos que hallar la resultante de fuerzas. Hallaría el equivalente de esas fuerzas distribuidas, ¿no? ¿Dónde está Perfecto, aplicado? perfecto. Exactamente. Primero vamos a fuerzas puntuales, como bien dijo Gustavo. ¿Dónde va a estar ubicada la resultante? A la mitad de todo eso, ¿no? ¿Dónde es? Exactamente, si son 4 metros, a 2 metros. Lo pongo abajo para que se vea bien. A los 5 metros, no sería. ¿A los? O sea, 2,5. Perfecto, bien. Sí, ¿por qué 2,5? Y no 2. Porque la longitud de la fuerza distribuida es sobre 5 metros. Perfecto. Es Ojo, ojo, desde acá ojo. hasta acá. Ojo con eso. ¿Y el eje nuestro dónde está ubicado? A 1 metro de Entonces, ¿a también qué quizá. distancia ¿En sería? qué valor? En Y I. 1,5. Perfecto. ¿Y qué valor va a tener la fuerza esta? Eh, 100 kilonewton. Que va a ser, exactamente, va a ser 20 por 5. Bien, perfecto. Ya tenemos ahora un sistema de fuerzas como estaba la clase pasada. La resultante, ¿qué componentes va a tener? Todo la resultante, reduzcamos todo al punto cero, ¿no? ¿Qué valor va a tener? Fi, ¿a qué va a ser igual? A 100. Newton. Perfecto. No, Fx, menos 100. Newton. 100 También. kilonewton. kilonewton. ¿FI es positivo o negativo? Negativo. Perfecto. Y después, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Hallar la ecuación de momento que igual a la cero. Bien, la ecuación de momento respecto del punto cero, ¿no? Ajá. Sí. ¿A qué va a ser igual? A los 250 más el momento de la fuerza de 100 y el momento de la ¿Cómo, resultante de las distribuidas. cómo va a ser ese momento? ¿Qué valores tiene? Esta fuerza de acá, ¿qué momento me genera? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, Positivo. bien. 100 ¿Por? 1,5. 1,5. Bien. ¿Y esta de acá? Sería menos 100 Menos 100. Claro. Por 2. por 2. Perfecto. Unidades de esto. Recuerden siempre poner unidades. Newton metro. Kilómetro. Por metro. Perfecto. Tenemos ahora todo reducido al punto cero. Si yo quiero expresar, perdón, ¿y la resultante qué módulo va a tener de fuerzas?
Claro, la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado. De eh, este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? Esto en kilonewton. Más o menos esto va a tener va a ser una resultante más o menos de este tipo, ¿no? Si yo quiero encontrar la única resultante, o sea, yo quiero reducir el sistema de mi momento, tengo acá un momento también, mi momento y mi fuerza a una única fuerza, ¿a qué distancia yo debería colocar esta fuerza de tal manera que me equilibre, o, perdón, me equilibre no, o sea, lo mismo que el momento que me genera el sistema de fuerzas exteriores? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, digamos, tendría que ser el momento dividido la resultante, el módulo de la resultante. Bien, o sea, perfecto. Vamos a llamarlo D a esa distancia, ¿no? Ahora, ¿yo cómo podría determinar esa D? Lo tengo reducido acá, ¿no? Sí. Yo tengo tres alternativas. Trasladar la resultante paralela a sí mismo y para el momento tomar la fuerza por la distancia, siendo la distancia la proyección, o sea, siendo la distancia esto de acá, o qué otra manera podría plantear. Y podría ser del lado, digamos, para el otro lado. Para el otro lado, bien, es válido. Esperen que- O sea, yo actualmente no sé para qué lado va a ir la fuerza, ¿no? Sí. Ahora, yo también podría, si tengo esta fuerza, podría usar la proyección, ¿correcto? Podría usar la proyección de la fuerza, ya que la fuerza esta violeta es exactamente lo mismo que estas dos verdes, ¿no? Sí. Y si yo, por ejemplo, tomo la proyección en X, yo esto lo traslado sobre el eje Y, y la componente en Y, ¿qué momento me va a generar? Uno positivo. La componente en Y, esta de acá, respecto de cero, ¿qué momento me va a generar? Ah, perdón, momento cero. Correcto. Entonces, de esta manera, yo podría independizarme de la resultante y trabajar con o la componente X y encontrar la distancia en Y, o sea, esta distancia de acá, o bien podría ser lo opuesto, desplazar mi sistema de ejes, mi resultante en X, por ejemplo, no sé, supongo que lo traslado para acá abajo, y ahora, ¿qué es lo que no me genera momento? ¿Qué componente no me genera momento? La que está en X. Correcto, la que está en X pasa por mi cero, entonces no me va a generar un momento. ¿Qué método prefieren usar? Yo con el primero, del momento dividido. El Para los momento duplas. perfecto, o sea, encontrar esta distancia de acá. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Más el momento dividido Sí, la el módulo resultante, de ¿no? R. Bien. Esperen que borro esto, así no empastamos.
Bien. 1,41. Siempre acuérdense las unidades. Este 1,41. Yo quiero hallar la resultante. Entonces, este 1,41 va a ser este o este. ¿Cuál de los dos va a ser? O sea, yo le tengo que trasladar mi fuerza resultante para abajo a la derecha o para arriba a la izquierda. Para abajo a la derecha. ¿Por qué? Porque si estuviese para arriba a la izquierda, el momento que genera la resultante es antihorario. Y Perfecto. nosotros necesitamos que sea horario. Perfecto. Mi recomendación es la distancia esta, trabájela en módulo. O sea, simplemente, como bien dijeron, el momento dividido la resultante, obtienen la distancia. Y para ver para dónde van, si para un lado o para el otro, como dijo su compañero, tienen que ver para qué lado les genera el mismo momento. Esto para encontrar la resultante. Si yo quiero encontrar la equilibrante, ¿En el mismo punto donde acabamos de calcular la resultante? ¿O sí, ahora me piden determinar la... Ah, no, perdón, perdón. Digamos, porque no sé si querés que te dé tipo la equilibrante. Si yo quisiera equilibrar el sistema. Claro, pero te lo puedo dar como momento y un vector en el, digamos, en el origen, o te lo podría dar solo como un vector que esté Está bien, perfecto, sí, te entendí bien. Sí, recta, la misma recta que la R, pero opuesto. bien. Y si yo tengo esta fuerza, la resultante y el momento resultante, y quiero equilibrarlo con una única fuerza, va a ser lo mismo. La única fuerza, sí, claro, digamos, en donde tenés la resultante a la distancia D, bueno, sería la equilibrante, estaría para el otro lado. Tipo opuesto. Ojo que, por ejemplo, si yo hago lo que tenía recién, si yo planteo que, está bien, anulo el momento con esta fuerza, pero estaría duplicando la fuerza resultante. Está bien, yo anulo el momento, pero no lo voy a equilibrar nunca porque mi fuerza acá... Claro, yo le digo sobre la misma recta de acción. No, es que sí, te entendí perfecto, pero ojo con cometer este error de equilibrar el momento y no la fuerza. Lo que vos decís que es correcto es... Esto no lo tenemos, tenemos esto. Claro. Exactamente. Esta sería la equilibrante del sistema. ¿Se entendió el ejercicio? No es complicado. Y este tipo de ejercicios lo vamos a ver de acá, es más, hasta en la segunda parte. Con fuerzas, con distribuidas, con momentos. Después obviamente se le va a agregar lo que es reticulados y alguna otra cosita más. Pero cómo tienen que tratar el sistema de fuerzas es exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Bien?